época muy difícil, era intentar salir de una dictadura militar como era la dictadura más dura que nos tocó vivir en la época contemporánea. Y para decirlo de manera muy sintética, veíamos que teníamos grandes condicionantes. El primer condicionante era la violación que se había hecho muy agresiva de los derechos humanos en la Argentina, con miles de muertos, de desaparecidos, de torturados, de exilados, y la necesidad de que se restableciera un Estado normal desde el punto de vista democrático. Eso era un condicionamiento. Porque hay que entender que nosotros estábamos transitando con un gobierno que surgió de la voluntad popular, como fue el de Raúl Alfonsín en el año 83, con unos condicionantes muy fuertes. Era lo que se llamaba una transición de ruptura, porque no había sido pactada previamente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque otras transiciones del autoritarismo a la democracia se hicieron de manera pactada. Los dos ejemplos más clásicos son la transición que se hizo en España, cuando se salió del franquismo hacia la democracia, que primero tuvo un tiempo de condicionamiento y después fue una democracia plena, y la otra fue en el país vecino Chile, donde se hizo el plebiscito que llamó en su momento Augusto Pinochet para intentar perpetuarse en el poder, pero al perderlo tuvo que hacer un proceso de transición democrático, pero también pactó condiciones. En la Argentina no hubo pacto de condiciones, porque la derrota en la Guerra de Malvinas precipitó, apuró la salida democrática. Y eso, para decirlo en términos académicos, tiene ventajas y desventajas. Las en primera instancia parecían como que no íbamos a tener condicionamientos, porque no había pactos. Y las desventajas que era un camino imprevisible, de mucha incertidumbre. Y obviamente la primera cuestión que se establecía como deber de parte nuestra era restablecer la plena vigencia de los derechos humanos. Alfonsín en eso fue muy inteligente, muy capaz, e hizo una batería de propuestas que luego se fueron llevadas al Parlamento para darle la máxima legitimidad. Por ejemplo, ordenó por decreto el procesamiento de las juntas militares por la violación a los derechos humanos, en su carácter de comandante en jefe del ejército. Simultáneamente creó la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, para que recabaran la prueba. Esa prueba fue la que sirvió de base a la acusación fiscal del fiscal Escacera para que finalmente llevara un juicio que se hizo con los jueces naturales. Hago un paréntesis ahí. Es el único caso en la historia argentina, ni siquiera los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, que se juzga de esa manera con los jueces naturales. Porque como ustedes saben bien, después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias que ganaron y ocuparon Alemania fueron las que llevaron adelante los famosos juicios de Nuremberg. En la Argentina fue una versión hasta, no de aquella dimensión, pero fue una versión mejorada, porque fueron los propios jueces de la Constitución quienes tuvieron a su cargo los juicios. Por supuesto que esto era un condicionamiento. Por eso es que ocurrió lo de Semana Santa, los levantamientos cara pintada, que ponían en peligro la propia estabilidad democrática. Otro de los condicionamientos muy importantes que existió en ese momento, en esa transición no pactada, de ruptura, fue el hecho de la cuestión internacional. Nosotros heredábamos de los gobiernos militares dos o tres cosas que eran muy, pero muy graves. Uno de ellos era el litigio por el canal de Beagle, que en su momento, en el año 1978, nos tuvo al borde de una guerra. Es más, ya había empezado la cuenta regresiva para el enfrentamiento armado, cuando vino la mediación del enviado del Papa, el cardenal Zamoré, que felizmente pudo llevar a buen puerto esa mediación. Pero recuerden ustedes que durante el gobierno de Alfonsín se hizo una consulta popular
para que se aceptaran los términos de la mediación y evitamos de ese modo un conflicto armado. El otro tema que heredábamos era una situación de atraso en una cantidad de legislaciones civiles. Por caso, no existía el divorcio vincular. Cuando nosotros intentamos establecer el divorcio vincular, esto es, como dice nuestra Constitución, que se respete la libertad de cultos, pero la libertad de conciencia, no hay duda que muchas parejas querían regularizar su situación y lo hacían de hecho, pero no lo podían hacer de derecho, es decir, no podían disolver el vínculo y contraer nuevos matrimonios válidos en Argentina. Eso llevó a un debate que también produjo una confrontación en su momento con los sectores más conservadores de la Iglesia, incluso una gran movilización que se hizo en Plaza de Mayo en contra del gobierno. Como parte también de la reivindicación de esos derechos sociales, está también una conquista que en estos días vale la pena recordar, que es la patria potestad compartida, que equiparaba los derechos que tenían los padres, ya sea hombre o mujer, la mamá o el papá de una criatura, en cuanto a todos los derechos de la patria potestad, que antes tenía una preeminencia por parte del padre. Toda esa legislación tuvo muchísima resistencia. Por lo tanto, si yo te junto el tema de los derechos humanos, la política internacional con la herencia de los conflictos que teníamos, en particular la cuestión del Beagle, también sumémosle las secuelas que habían quedado después de la guerra de Malvinas, y sumémosle esta legislación también civil, sin duda alguna que era un cóctel extremadamente difícil para avanzar en ese proyecto de consolidación democrática. Sin embargo, se hizo muy bien. Yo creo que hoy el Alfonsín y su gobierno, cada vez que se lo menciona, aparece como el padre de la democracia moderna, porque se lo puede mirar con muchos de los logros obtenidos. El Tratado de Paz y Amistad con Chile, haber puesto los pasos iniciales para el Mercosur, que producía una integración con los países de la región. Como dije antes, el divorcio vincular, la patria potestad compartida, el juzgamiento con jueces naturales de las juntas militares y el famoso nunca más con el alegato del fiscal de trasera. Pero dejo para el final cuál fue el talón de Aquiles de aquel gobierno. Aquel gobierno tuvo en su momento un condicionante muy fuerte, y el condicionante fue económico-social. Era un escenario donde los precios de nuestros productos primarios, que habitualmente se denominan commodities, no valían nada, estaban por el piso, y las tasas de interés estaban por las nubes. Por lo tanto, eso generaba un condicionante muy fuerte desde el punto de vista económico-social. Una situación totalmente inversa a la que existió, por ejemplo, durante la primera etapa del gobierno de Kirchner, donde los commodities valían mucho y las tasas de interés estaban muy bajas, y por lo tanto se podía hacer de divisas. Para un proceso de transición eso es fundamental, porque es como el aire que se respira, porque no teníamos con qué sino hacer inversiones. De todas formas, hoy se recuerda muy bien esa etapa por las enormes conquistas que se produjeron. Yendo a un plano entonces más directo, te diría que nuestra generación, y yo en particular, lo vivimos muy a flor de piel. Yo integraba lo que en ese momento se denominaba la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, que habíamos luchado contra la dictadura militar, pero que lo habíamos hecho para restablecer un sistema democrático, que nunca caímos en la tentación de las vanguardias armadas, como Montoneros, o como ERP, o como otros sectores, porque creíamos que eso iba a traer muchos mayores males a la Argentina. Y todo eso es un poco lo que empieza a reivindicarse posteriormente. Nuestra acción, el compromiso de un sector juvenil que tuvo una acción muy decidida y que a Alfonsín hay que agradecerle, también nos dio lugar para que lo hiciera. Calculá que yo tenía apenas algo más de 30 años, y presidí la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo tanto, fue una responsabilidad enorme. A otro que quiero reconocer es a Juan Carlos Pugliese, que en ese momento presidía la Cámara de Diputados de la Nación y que para nosotros fue un gran maestro, como nosotros le decíamos. Y nuestra generación se fue forjando de esa manera con una lucha que había empezado muchísimo antes. Me
Nuestra lucha se puede decir que había empezado cuando se produjo la caída, que nos pareció muy injusta, el derrocamiento del gobierno de Arturo Illia, y se instauró lo que fue la dictadura, o la mal llamada Revolución Argentina, que fue la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. Arturo Illia también fue un gran presidente. Yo creo que la Argentina hoy sería muy diferente en caso de que hubiese podido haber continuidad constitucional y no los golpes de Estado que interrumpieron ese proceso. Bueno, esto es una introducción que yo quiero hacer, pero prefiero que ustedes me hagan las preguntas sobre qué quieren saber puntualmente, porque de esto es lo que se trataba un poco el tema, lo que estaba en el título del tema. Yo he querido hacer una introducción muy breve, pero me parece que es mucho más interesante hacer un ida y vuelta que la posibilidad de que yo haga un monólogo sobre esto. Está bien, dale. Yo ahora le voy a dar el micrófono a Sergio, que lo ve ahí, que seguramente va a querer preguntarte algo, Sergio Poliotto. Bueno, está Gabriel Genzano, que también tenía algo, pero a mí siempre que hablamos con gente algo, me interesa saber esas cuestiones de liderazgo, ¿no? Porque en ese momento no había redes sociales, no había nada, o sea, era boca a boca, ¿no? Cada evento que se organizaba o la creación de cada movimiento, el inicio de cada movimiento, no era como es hoy. Hoy un mensaje, nos juntamos, vamos a la plaza, vamos acá, vamos allá. Es decir, cómo se vivía todo eso desde atrás, ¿no? Mirá, no solo eso, sino que además se corría peligro, porque estaba prohibida la actividad política. Claro. Había persecución. Por lo tanto, yo creo, sin mandarlo la parte, que lo que hizo nuestra generación fue extremadamente valioso. En el caso nuestro, mira, yo fui presidente del Centro de Estudiantes de Derecho acá en la Facultad de La Plata, ahora soy docente universitario por concurso, aclaro. Y en ese momento, por hacer simplemente actividad intentando reivindicar la necesidad de la vuelta a la democracia y demás, cuando se produjo en la época de Onganía, lo que era una revuelta estudiantil muy grande que posteriormente terminó con el Cordobazo. Yo, por ejemplo, para que sepan como anécdota, durante el Cordobazo, teniendo apenas 18, 19 años, estaba preso en Villa Devoto, simplemente por la actividad estudiantil en pos de rescatar la democracia. Y yo lo conté en estos programas, que la sabiduría de algunos de los guardacárceles que nos trataban con mucha severidad en ese momento, después que se produjo el Cordobazo y empezó a tambalear el régimen militar, cambiaron y fueron mucho más amables. Y uno de ellos, con toda sinceridad, dijo, bueno, los presos de hoy pueden ser los gobernantes de mañana. Es decir, un sabio el tipo, se adelantó. Entonces, con lo que quiero decir es que el trabajo era extremadamente artesanal. Nosotros nos subíamos a un auto, teníamos que tener los máximos niveles de seguridad, hacer reuniones muy pequeñas, ni siquiera podíamos utilizar el teléfono, no existía teléfono celular, para que ustedes se den una idea. En mi caso personal, yo era secretario de la organización de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical y viajaba 24 horas en el tren para ir a toda la zona de Cuyo, porque me habían encargado organizar la zona de Cuyo. Y viajábamos en asientos de madera en un tren. Es decir, la militancia de nuestra generación fue una militancia mucho más artesanal, pero también yo lo valoro como un gran patrimonio. Nosotros no nos hicimos al calor del poder, ni con un cargo, ni con un sueldo. Nosotros lo hacíamos con lo que obteníamos, nuestra propia recaudación, distribuíamos nuestras formas de volantes, también éramos corresponsal del diario La República, que se imprimía en Francia, que denunciaba la violación de los derechos humanos aquí en la Argentina. Y por supuesto que de esa manera fuimos conformando lo que se llaman los liderazgos. Liderazgos que eran extremadamente peligrosos en ese momento. Voy a tomar otro ejemplo de acá de la provincia de Buenos Aires y en particular de la ciudad de La Plata. Nosotros tenemos ahora una fundación que se llama Sergio Caracachov, y es en homenaje
a uno de quienes fue nuestros líderes, que fue secuestrado y asesinado en esa época, y no tenía nada que ver con ningún movimiento armado ni nada, era simplemente un abogado defensor de trabajadores del frigorífico. Un abogado muy comprometido con la causa democrática, sin embargo en ese momento toda actividad política estaba prohibida y a él le costó la vida. También le costó la vida a un amigo de la región cercana a Mar del Plata, como es Lobería, Domingo Teruggi, que era de Lobería, que también era socio en su estudio. Quiero decir que de esa manera se hacía la militancia política. A mí me tocó tomar la posta cuando lo asesinan, cuando lo secuestran y lo matan a Sergio Karakachov, y a partir de ahí fuimos consolidando la organización que posteriormente, cuando irrumpe la figura de Raúl Alfonsín con el movimiento de Renovación y Cambio, y como fue uno de los que se adelantó a lo que iba a pasar en la Guerra de Malvinas, tuvo una gran reivindicación popular. Bueno, esa historia ustedes ya la conocen, fue una historia épica. Pasamos de tener a lo mejor adherentes, militantes, que se contaban por decenas o por cientos, a que fueran miles. Pero si no hubiese habido una organización capaz de canalizarla y ciertos liderazgos, eso no hubiese sido posible de que se llevara adelante y que llegara a buen puerto. Así que de esa manera se fueron construyendo los liderazgos de nuestra generación en ese momento. Por eso es cuando a veces nos comparan con alguna agrupación actualmente, como por ejemplo la Cámpora, nosotros decimos que no tenemos nada, no tiene nada que ver, porque la Cámpora se hizo desde el poder, y nosotros nos hicimos desde abajo y combatiendo a un régimen militar extremadamente duro, casi sin recursos, de manera muy artesanal y con mucha vocación para construir una organización política democrática. Escribe Ricardo en el chat, dice, en ese momento había que poner el cuerpo, ¿no? No era fácil. Por eso es que puse los ejemplos prácticos, había que poner el cuerpo. Había que poner el cuerpo, así. No tengo más que agregar que eso. Y eso podría costar la vida. Ahí le di el audio a Gabriel Genzano, así que... Bueno, gracias. Gracias a Torani, bueno, por la charla. Buenísimo. Gracias, Carlos. Y bueno, breve, dos preguntas. La primera es, si en vez de Alfonsín ganaba Luder, ¿hubiera habido amnistía o hubiera habido juicio a la Junta? Y la segunda es si, creo que sí, pero si no consideras que se lo valora mucho más ahora Alfonsín cuando ya está muerto que cuando estaba en vida trabajando en la política. Bueno, la verdad muy interesante ambas preguntas, yo te las agradezco mucho, porque justamente no quería hacerlo tan largo para que ustedes pudieran preguntarme. La primera, no, claramente no se hubiese juzgado a nadie. ¿Por qué? Porque Luder, que era el adversario de Alfonsín en aquella elección del 83, había planteado que la ley que habían sacado los militares, que era una ley de facto, era la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, que en realidad era una amnistía encubierta, había producido los efectos de cosa juzgada y que por lo tanto no se podía juzgar a nadie. Eso lo dijo durante la campaña. Mientras que Alfonsín dijo que el primer proyecto de ley que él iba a mandar al Parlamento cuando ganara iba a ser la derogación de la ley de autoamnistía. Alfonsín cumplió. Yo tuve el honor de ser uno de los diputados que votó la derogación de la ley de autoamnistía para poder juzgar a quienes habían cometido crímenes en la época de la dictadura militar. En caso de que hubiera ganado Luder, no hubiese habido juicio. Es curioso y es interesante decirlo, porque muchos ahora que se rasgan las vestiduras en la defensa de los derechos humanos, se olvidan de estos temas. Que si hubiese ganado en ese momento a quienes, por ejemplo, apoyó Néstor Kirchner, que apoyó a Luder, o Cristina Fernández de Kirchner, o tantos otros que apoyaron en su momento a Luder, no hubiese habido juzgamiento por los crímenes cometidos por violación a los derechos humanos, porque apoyaban a quien tenía como su programa de manera expresa la posibilidad de que se consagrara la amnistía para todos los que habían cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces esa es la primera pregunta. Y la segunda
Sí, pasa lo mismo que con Arturo Illia. A mí me daba un poco de bronca cuando veía que las salas, cuando se daba la obra de teatro de Illia, cuando concluía la misma, se paraban y aplaudían y vivaban, porque fue un gran gobierno, pero sin embargo, cuando estuvo en el gobierno le hicieron la vida imposible, a pesar de que había sido un gobierno que había disminuido la inflación, hecho crecer la economía, que la educación había brillado como nunca, que logró la resolución 2065, que es el avance más importante para la reivindicación de nuestra soberanía en las Islas Malvinas, por ejemplo, que es un tema central. Y sin embargo, en su momento se conspiró contra él, se lo destituyó y tuvo que pasar mucho tiempo para que se reivindicara ese gobierno. Y Alfonsín pasa lo mismo. Con Alfonsín, años después, comenzó a verse lo importante que fue, y por eso ahora se lo llama el padre de la democracia, a pesar de los errores que puede haber cometido, porque puede haber cometido errores como cualquiera. Y tuvo el condicionamiento, como dije antes, fundamentalmente de la situación económico-social, que nos era muy adverso por el panorama internacional. Pero estas enormes conquistas que estoy enumerando, y podría decir muchas otras, fueron posible hacerlas con un gobierno que tenía esa vocación sumamente avanzada y que por eso ahora se reivindica tan fuerte a su figura. Gracias. Ahí, Ricardo, le voy a dar el audio. Hola, Ricardo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? No te escuchamos, no te escuchamos. A ver, ahí está. Ahí está. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Estás con problemas? Hoy sí, es el día de los problemas técnicos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es emocionante tener un personaje histórico con nosotros, ¿no? Y salir un poco de los temas de buceo y debajo del agua para tener esta oportunidad. Así que quiero aprovecharla. Yo, sin ánimo de confrontar ni polemizar, digo, me pareció un poco injusta alguna frase de Storani porque, digo, yo no soy peronista, pero creo que en las elecciones de aquella época se enfrentó lo más avanzado, lo más moderno del radicalismo con lo más retrógrado del peronismo. Y claro, como todos votaban en bloque, todos los seguidores del peronismo votaban al candidato del peronismo. La realidad era que votaban a lo más retrógrado del peronismo. ¿Se acuerdan quién acompañaba a Luderman? Ustedes no se acuerdan porque no habían nacido, probablemente eran muy chiquitos. Pero estaba Herminio Iglesias. ¿Me equivoco? Era así, ¿no? No, sí. Yo te agradezco mucho tu intervención porque me sirve para aclarar. A ver, yo como lo he dicho públicamente, no tengo nada de anti, al contrario, porque sigo justamente los lineamientos de Alfonsín, que nos planteaba la propuesta de unidad nacional. Solo estaba haciendo algunas precisiones vinculadas a lo que fueron las propuestas de esa campaña electoral. Vos tenés mucha razón. En general, no en el caso de Luder, que era una buena persona, se había comprometido con la ley de amnistía, pero él personalmente no era una persona que no fuera respetable. Es más, fíjate vos cómo sería tan poco anti Alfonsín, que cuando Alfonsín gana las elecciones, le ofrece al propio Luder integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es un hecho. Justamente porque Alfonsín pretendía que se integraran todos los sectores de origen nacional, de origen popular, a los efectos de dejar atrás las viejas antinomias. Y por eso es que también nosotros, en mi caso particular, me habrán escuchado muchas veces, yo reivindico con mucha fuerza aquel gesto simbólico, que fue mucho más que simbólico, del abrazo Perón-Balbín, porque también se dejaba una parte de las viejas antinomias atrás y se pretendía construir con los partidos que tienen un origen popular, nacional, a los efectos de poder avanzar y no estar siempre con los sectores más concentrados del privilegio que nos condicionan a unos u a otros. Por lo tanto, me viene muy bien tu pregunta para decir, Alfonsín, cuando en su discurso, cuando no solamente enunciaba el preámbulo, sino que él tenía una metáfora que decía, bajemos un poco las banderas de todos nosotros, de los radicales, de los socialistas, de los peronistas,
pongamos arriba la azul y blanca, eso decía él, para que vengan los peronistas de Perón y Evita, lo decía textualmente, para que vengan los socialistas de Palacio y de Moró de Justo, para que vengan incluso hizo convocatoria a sectores más amplios todavía. Fíjate que su gabinete, cuando él constituye su gabinete, convocó a sectores del peronismo importante. Ángel Federico Robledo, que era una figura del peronismo muy importante, algunos no lo deben conocer, pero vos que parece que tenés tantos años como yo, nos acordamos muy bien, y al propio Roberto Labaña, que integró el gobierno de Raúl Alfonsín. Del mismo modo que algunos otros que venían del desarrollismo, como el caso de Vítolo, que había sido hijo del ministro de Interior en la época de Frondizi. Por lo tanto, él lo que quiso hacer fue una síntesis con todos aquellos que expresaban una política nacional, popular, para que este proceso democrático se plasmara en lo que se llamaba, por otra parte, porque nosotros lo desarrollamos teóricamente, un tercer movimiento histórico. Un movimiento histórico cuyo primer paso había sido el irigoyenismo, un segundo paso el peronismo, y un tercero que pudiera haber sido una síntesis que planteara un movimiento nacional con todo lo planteo institucional y democrático para que la democracia nunca más fuera interrumpida. Esa era un poco la idea que nosotros llevábamos adelante y que tuvimos éxito inicialmente. Por supuesto que nos combatieron muy duramente, había muchos sectores que nos decíamos que éramos prácticamente el demonio en ese momento y que empezaron a conspirar desde el primer día, justamente por esa impronta que tuvo. Por supuesto que la candidatura de Herminio Iglesias en la provincia de Buenos Aires, que expresaba lo peor, digamos, del sindicalismo argentino y de la metodología también que llevaba adelante, nos hizo un favor, porque produjo una polarización. Siempre se usa como anécdota que incendió un cajón en el acto frente al obelisco ante una multitud y que eso enajenó una cantidad de votantes. Yo creo que, bueno, eso fue una anécdota, porque en realidad ya la opinión pública se venía desarrollando para el lado nuestro. Yo lo veía porque ahí ya llevaba como 20 días sin dormir, sin exagerar, recorriendo pueblo por pueblo y lo olfateaba en la gente, lo olfateaba en la calle. Pero está clarísimo que nosotros no ganamos solo con los votos radicales, ganamos con muchísimos votos de origen peronista, socialista, de sectores progresistas, etc. Porque no se saca el 52% de los votos con los votos solamente de un partido político. Y Alfonsín ganó con el 52% de los votos. ¿Qué fue? Bueno, ahí te voy a dar con un coterráneo. Sergio Poliotto, que me estuvo diciendo, conozco al padre, o conocía al padre, mi papá era amigo del papá, no sé, me mandó unas cosas ahí por WhatsApp. Sergio, ¿cómo estás? Sergio, aparte es el médico de la escuela, o sea que es cordobés, el médico de la escuela, y medio. Medio mal, che, muchísimas gracias Carlitos y Federico por esta charla. Sí, yo soy de Córdoba, muy cerquita donde criaste vos, Federico. Inclusive creo que tu papá tenía campo en Ticino, yo soy de La Laguna, 15 kilómetros. A mí lo que me sorprende mucho, no me sorprende, lo que me fascina de tu generación es que ustedes tuvieron un modelo y tuvieron un líder a quien seguir. Y era un líder muy inspirador, así como muchos médicos pudimos tener un líder inspirador como fue Favaloro, por ejemplo. Ustedes tuvieron a Alfonsín, que fue probablemente el único, el último líder que todos lo votamos a él y votamos sus principios y su moral y creímos en lo que él decía. Porque él decía y hacía lo mismo, incluyó a todos. Después de eso, a mí me sorprende enormemente la carencia de moral que tienen todos los que vinieron atrás. Si el peronismo pudo albergar a personajes como Herminio Iglesias, como Oya de Elías, y así podría estar todo el tiempo,
y cómo se degradaron tanto y cómo no pudieron conservar principios morales para que a todos nos fuera bien, para que al país le fuera bien. Yo siempre me pregunté si un gobernante hace bien las cosas y le va bien, va a ser gobernante eterno, y no por la fuerza, forzando leyes o quebrando voluntades o comprando voluntades. ¿Cómo se degradaron tanto? ¿Por qué los principios de Alfonsín no siguieron siendo la semilla fértil de esta tierra? Pero mirá, yo la verdad que no tengo una respuesta más que no sea que ha habido un proceso en general de degradación de la política, en eso estoy de acuerdo, que lamentablemente no ha sido solamente un fenómeno argentino, sino que es un fenómeno mundial. Vos ya, si mirás en el mundo, la dimensión de ciertos liderazgos se han ido degradando muchísimo. Mirá, en la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos de Norteamérica, si vos comparás a un Kennedy con el actual Trump, está todo dicho, ¿no? Este se parece mucho más a una cosa payasesca, caricaturesca, diría yo. Pero también con Brasil, en el caso de Bolsonaro, o otros líderes, como el caso en su momento de De Gaulle en Francia, o Mitterrand en Francia, y tantos otros. Yo creo que en general ha habido un fenómeno que fue un fenómeno de antipolítica para tratar de consagrar intereses muy concentrados, un poco descalificar a toda la política. Yo creo que hay buenos políticos y hay malos políticos, pero en general se cae en el lugar común de descalificar a todos, como hay buenos médicos y malos médicos. Hay médicos que hacen mala praxis y hay médicos que son excelentes. Agradezco el recuerdo de Favaloro porque a mí me trató Favaloro en algún momento en el Güemes y casi te diría que me salvó la vida, así que ese fue un grande y además integró la CONADEP que justamente formó Raúl Alfonsín. Pero como todos ustedes saben, también hay buenos abogados y malos abogados. Hay abogados que se arreglan con la contraparte para estafar a su propio cliente. Y hay ingenieros, arquitectos que a veces usan material de segunda y como pasó una vez en Pinamar, se cae un balcón y muere algún joven. Por lo tanto, la corrupción lamentablemente está en todos lados, pero no se puede hacer una generalización. Por supuesto que se le debe exigir mucho más a la política, porque la política se hace supuestamente por vocación y es la que administra la cosa pública. Esto es, la red pública es la cosa de todos y por lo tanto hay que ser mucho más severos. Y lamentablemente es cierto, no han ido surgiendo liderazgos que tomaran la posta. Tal vez tampoco ayudó el hecho de que no se pudo consolidar un proyecto por las dificultades fundamentalmente económicos sociales que se vivió. El propio Alfonsín inicialmente tuvo ese talón de Aquiles, que fue la cuestión económico-social. Y el reconocimiento a él viene con posterioridad, pero en ese momento también las elecciones posteriores que él participó no tenía el acompañamiento de la gente, fundamentalmente porque estaba el recuerdo de lo que habían sido algunas situaciones desde el punto de vista económico y social de graves dificultades. Y yo creo que después no han surgido liderazgos, los liderazgos no se inventan, pero es una tarea nuestra tratar de hacer docencia, fundamentalmente con la gente joven, para que se entienda de que la política también es un acto de servicio, tiene que ser un acto de servicio. Y una de las principales tareas que tiene la política es justamente hacer docencia. No es un modus vivendi para ver si puedo encontrar algún cargo para salvarme. Lamentablemente ha habido mucho de esto último, lo que trae muy mala reputación a la política que yo reconozco. Da la sensación que hay algunos que simplemente se meten o actúan en política para obtener un cargo y de ese modo tener la vida asegurada. Y esto es exactamente lo contrario de lo que hizo nuestra generación. Nuestra generación se metía en política y corría riesgo la vida. Estaba lejísimo de pensar en un cargo. Lo más probable es que podíamos, como ocurrió muchas veces, terminar preso o perder la vida. Pero nunca caímos en la tentación tampoco de buscar el atajo de la vía armada, porque nos parecía que eso era pan para hoy y hambre para mañana.
Esa es un poco la respuesta que te puedo dar. Es un fenómeno mundial. Hay que hacer una reivindicación de la buena política, hay que separar la paja del trigo. En todos lados hay buenos y malos. En la propia actividad de ustedes los deben tener también y lo deben conocer. Muy bárbaro, muy lindo. Ahí te doy el audio a Xavier Marcone para aprovechar. Ahí tenés que habilitarte el audio, Xavier. Ahí está. Bueno, no tenía intención de participar, Carlito, estaba escuchándolo al señor Storani, a quien agradezco mucho que esté presente acá con nosotros, pero yo creo que sin ánimo de que esto sea una ofensa o se malinterprete, los políticos como clase dirigente junto con la clase dirigente sindical y alguna parte muy importante de la clase digamos, de la justicia, han generado una suerte de casta social nueva que no solo la tenemos en nuestro país, sino que se reproduce por el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? De alguna manera nosotros tenemos autorregulación de salarios, se fijan sus propias dietas, falta de vocación de servicio, no tienen una mochila que puedan justificar la actividad que están haciendo, y gente como pudo haber sido en su momento Alfonsino, el propio Storani, muchos otros, desde la época de los socialistas con Palacio, etc. Acá en Mar del Plata tenemos la prueba, no se repitieron. Entonces lo que tenemos es una clase social, una nueva clase social. A nosotros en el colegio nos enseñaron que estaban los ricos, los pobres y la clase media. Y ahora tenemos la clase de los dirigentes, incluidos todos los dirigentes sindicales, casi todos los dirigentes políticos, que lo único que piensan es en, vale el término, agraviarse en público, pero se aman en privado. Y esto es real. Entonces, nosotros que en algún momento, creo que compartimos décadas con Storani, la misma década, los que de alguna manera creímos en lo que era la vocación de servicio y participamos en instituciones de servicio desde los 15, 16 años, así como Storani estuvo en su centro de estudiantes en otros lados, y de repente nos damos cuenta que todos esos lugares fueron ocupados por una nueva casta social que nos ha dejado de lado y que le ha quitado a estos grupos con vocación de servicio, le ha prohibido hablar de política y de religión. Todas estas instituciones intermedias de bien público y de trabajo que nacían con nuestros jóvenes, le sacaron el fundamento moral y le sacaron el fundamento de la acción, que es la política, la acción, y el fundamento moral, que es la religión. Entonces, mientras esto no cambie y nosotros sepamos que es una obligación para la persona, para el ser humano, participar en política y devolverle a la comunidad una parte de lo que la comunidad nos dio, entonces la cosa va a funcionar mal. Y los que ya estamos en la edad de Storani, podemos decir que tenemos toda la vida hecha, todo lo nuestro conseguido, ya más de lo que tenemos no queremos, y entonces se lo tenemos que dar a la comunidad. Nada más. Bueno, mirá, te agradezco la reflexión, pero tiene que ver un poco con lo que ya había dicho antes. Te voy a decir lo que yo le digo a mis alumnos, que son de 18, 19, 20 años, todas las clases. El apoliticismo no existe, es una categoría política más. No hay economía pura, hay política económica. No hay conocimiento científico y tecnológico, hay política científica y tecnológica. No hay ni siquiera actividad artística pura, a pesar de que puede estar reservado al talento, a los dones naturales, porque si no existe un régimen o un sistema político que les permita ejercerse esos dones naturales y expresarse con libertad, no pueden avanzar. Te voy a dar algunos ejemplos prácticos. Está clarísimo que
No es lo mismo la economía centralizada, intervencionista, que planteaba, supongamos en su momento, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la economía de mercados. Diseñan dos modelos países, pero la decisión siempre es política. Y en el dominio de la tecnología, si tomamos una de las cuestiones más importantes del desarrollo tecnológico, es la tecnología nuclear. Y la tecnología nuclear o sirve para el holocausto, es decir, para matar vidas, por ejemplo, con el armamento nuclear, o sirve para salvar vidas, con la medicina nuclear. Cuando uno va a un establecimiento de alta complejidad, le hacen un diagnóstico y un tratamiento de medicina nuclear y sirve para salvar vidas. Pero en este momento, cuando se hicieron los acuerdos de Oslo de desarme, Estados Unidos y Rusia declararon que tenían en sus arsenales una capacidad equivalente de destrucción equivalente a 13 veces el tamaño de la Tierra. Con una vez alcanza, pero por las dudas 13 veces. Y eso era solamente lo que declaraban. Sumale el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, sumale Francia, sumale la República Popular China, y sumale a algunos países que no están en el Consejo de Seguridad en asiento permanente, que son esos que ya mencioné, pero que también tienen armamento nuclear, como India y Pakistán, que tienen conflictos, por ejemplo, en la región por cuestión de limítrofe de Bangladesh. Por lo tanto, todo, absolutamente todo, depende de la política. Hasta el famoso libro de Humberto Eco, En nombre de la rosa, es un libro que después se llevó al cine y se hizo una película muy famosa, donde en la época del medioevo el conocimiento estaba recluido a los monasterios o a los conventos, pero estaba prohibido estudiar, por ejemplo, los clásicos griegos, y a quienes clandestinamente accedían a los mismos se envenenaban los dedos cuando daban vuelta humedeciéndose el dedo de la boca. Es una parte de la trama. Entonces, siempre existió alguna forma de tratar de limitar la libertad, y aún en aquellas expresiones artísticas, que seguramente vamos a recoger excepciones, están regidas también por un sistema político. No es lo mismo la capacidad creativa en un sistema democrático que en una época dictatorial. ¿Por qué hago todo este planteo? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es comprometernos para mejorar la política, pero no se puede vivir sin política. Esa es la conclusión. Y por supuesto que aprovecho para pasar el chivo. Nosotros estamos, a pesar de que yo no aspiro ya a ningún cargo personal, estoy bien contento siendo docente, como me gano la vida de eso, etc. Sí, a lo que aspiro es a que algunos grandes partidos que tuvieron prohombres, como el caso que mencionaba de Arturo Illia, que lejos de irse rico se fue, la vez pasada cuando hacían el inventario de lo que se llevó, tenía un traje, 3 pares de medias, un par de zapatos, no tenía ni auto personal, nada. O el propio Alfonsín. Además lo viví en mi familia, es decir, mi padre puso mucho más de lo que pudo haber tenido como reconocimiento por su tarea, y era un médico bastante reconocido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay que ir tratando también de que los ciudadanos ejerzan, porque finalmente los políticos los elige el pueblo. Hay que comprometerse para hacer la mejor selección posible, porque ¿quién los elige? En un sistema democrático los elige el pueblo. Los tiene que realmente decir, en todo caso, interiorizarse de qué hace cada uno, a qué se dedica, cómo lo hace y demás, porque eso es una responsabilidad ciudadana. A nosotros nos ha tocado perder muchas veces con algunos que entendíamos que no estaban con el mínimo de idoneidad para ejercer un cargo público, y sin embargo lo han hecho. Por lo tanto, yo lo único que te puedo decir es que acá lo único que queda es tratar de comprometerse. No hace falta ser de un partido político, sin interiorizarse en política, porque no existe el apoliticismo, por todos los ejemplos que estuve dando, y tratar de mejorar la calidad de la democracia. Si la democracia no es solamente votar cada 2, cada 4, cada 6 años, la democracia es mayores y mejores formas de participación popular.
Y para eso hay que interesarse, hay que averiguar, hay que estudiar, hay que saber quién es quién, para que el momento en que uno elige y le da la legitimidad del poder, porque finalmente vivimos en un sistema democrático, no se consagre a lo peor o a lo que puede haber hecho que te doy la razón. Hay una gran decepción porque hay una casta que, como lo dije yo mismo también, usa la política como un modus vivendi. Es decir, obtiene un cargo, trata de acomodar a la familia, etc. Y ahí termina. Y lo mismo pasa en otras actividades. Si eso se enquista, es difícil que nosotros tengamos chance de tener proyectos de país, de patria y de tantas cosas que hemos... Pero bueno, yo como soy un optimista enfermo siempre creo que es posible cambiar para bien, pero no se cambia esperando, se cambia participando, comprometiéndose. Claro, que volver a esos viejos líderes, como decía Sergio, ¿no? Volver a líderes y políticos que realmente quieran trabajar por el país. Ahí le voy a dar el audio a Cristina Di Carlo, que está por ahí. Ahí te tenés que activar el audio, Cris. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Ah, ok. Le quería hacer una consulta. Cuando ustedes estaban ahí organizando todo lo que era las votaciones, las elecciones, las listas, una vez que se surgió la democracia, ¿ustedes vieron que los industriales estaban más cómodos con los militares por el tema de hacer sus negocios, mantener sus industrias, o también apoyaron el proceso de democratización? Bueno, es una buena pregunta porque el sector empresario también tiene una gran responsabilidad. Y bueno, además agradezco también la participación femenina. Hasta ahora venía muy masculina, digamos. No, tengo otras chicas también que las estoy dejando ahí para... Bueno, pero no, agradezco la pregunta. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la Argentina ha existido una política por parte de algunos, también sería también injusto de mi parte meter todo en la misma bolsa. Pero ha existido un empresario muy prebendario en cuanto que hace negocios solamente con el Estado. Y no le importa si el Estado es democrático, si el Estado es autoritario, etcétera, etcétera. A algunos, insisto, no a todos. Y cuando llegó, por supuesto, Alfonsín, todavía estaban todos los reflejos de lo que había sido los que muchos habían hecho negocio durante los gobiernos autoritarios. Y por supuesto no le hicieron la vida fácil. Los famosos golpes de Estado financiero fueron hechos por grandes grupos que un poco inventaron las corridas financieras que desestabilizaron el gobierno. Yo diría que incluso, en términos más académicos, la burguesía empresaria argentina ha sido mucho más retrógrada, por ejemplo, que la brasileña. Porque la brasileña, la que está cercana al estado de San Pablo, que tiene un gran desarrollo, al menos ha tenido un sentido mayor de desarrollo. La nuestra ha sido extremadamente mezquina y lo ha hecho solamente para enriquecerse. La Argentina hace muchos años, por ejemplo, que no crece en su Producto Bruto Interno, que no hay niveles de inversiones genuinos. Cuando alguno sale a pedir inversiones extranjeras en la Argentina, no hace falta más que 2 dedos de frente, porque como le dijeron a Duhovne cuando fue a España, le dijeron, pero ministro, usted nos pide que nosotros invirtamos en la Argentina, pero hay un Producto Bruto Interno total, completo de argentinos en el exterior, de argentinos que fugaron la plata del exterior y no la traen. ¿Por qué no le dice a los argentinos que traigan la plata de nuevo que fugaron al exterior? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Se me va a decir, bueno, es un tema de confianza, de regla de juego y demás. También es un tema de egoísmo y de falta de patriotismo, porque en otros países de la región ha sido posible hacerlo. Insisto, no meto a todos en la misma bolsa, pero sí, ahí también tenemos un tema. La otra vez, ahí te voy a dar con Amalia, que está por acá, y la otra vez hiciste una comparación o comentaste el tema de las diferencias entre Chile y nosotros con respecto a los juzgamientos de los militares, que me pareció muy interesante, así que si querés para después,
te voy a dar ahora con Amalia, que algo te va a preguntar seguro. Ahí le di. Amalia, ¿activaste? Está tratando de activar el micrófono. ¿Podés? Me dice que espere, Federico. A ver. Ahí estás. Ahí estás. A ver, habla. No, no te escucho. Me parece que zafaste, Amalia. No, no te escucho nada. Lo voy a poner a Alberto. Alberto Peña. Ahí te di. No, no tiene micrófono tampoco. Bueno, si querés ir respondiendo mientras ellos tratan de solucionar eso que habías comentado, que era bastante interesante, las diferencias entre los dos juzgamientos, ¿no? O lo que se pretendió hacer en Chile. Bueno, es lo que se llama, y ahora ya está escrito en los libros de texto, se estudia entonces las diferentes transiciones. Yo comparé la transición española, que es similar a la transición chilena. Transición me refiero del autoritarismo a la democracia, y la transición argentina. Las dos primeras, la chilena y la española, fueron transiciones pactadas, es decir, fuertemente condicionadas. Nosotros sabemos que cuando murió Franco en España hubo como un acuerdo, pero entre otras cosas no se iban a investigar ni juzgar todo lo que habían sido los crímenes de guerra también cometidos en la guerra del 36 al 39, la guerra civil española, que recién ahora están saliendo a la luz en algunos casos. En el caso de Chile igual, Pinochet convocó un plebiscito. En ese plebiscito pretendía reformar la Constitución para quedarse 20 años más, y le salió mal, porque en el plebiscito ganó lo que era el comando del no a la reforma de la Constitución. Pero en un momento se dejó de contar, y te lo cuento como una experiencia personal, porque en ese momento, como ya en la Argentina había democracia, yo viajé enviado por el gobierno argentino para fiscalizar como parte de los fiscales internacionales en ese plebiscito en Chile. Y el clima era terrible. En un momento se dejó de contar los votos de escrutinio porque sabía que Pinochet perdía. Y se pensó que se volvía para atrás. Finalmente el sector más blando, podría decirse, fue el que triunfó, pero se hizo una salida democrática condicionada. Uno de los principales condicionamientos fue que el propio Augusto Pinochet quedara como comandante en jefe del ejército y posteriormente como senador vitalicio. Ustedes lo recordarán. Pinochet recién fue juzgado cuando un juez español lo detuvo cuando estaba de viaje en Inglaterra por crímenes cometidos de españoles en Chile en la época de la dictadura chilena. Pero antes no, porque se pactó la impunidad. Ahora, ¿yo critico a los chilenos por eso? No, no los critico, porque no tenían otra forma de avanzar hacia un proceso, aunque fuera condicionado democrático, si no era aceptando algún tipo de condicionamiento. Era eso o nada. Como que tampoco critico a los españoles, que con el tiempo fueron recuperando la posibilidad de su decisión. Digo que el proceso argentino fue totalmente distinto, porque con el resultado de la guerra de Malvinas la situación se precipitó. Y aunque los militares quisieron también imponer condiciones, entre ellos la ley de autoamnistía, que ya hablamos, hubo un candidato que ahí sí lo reivindico fuertemente, que fue el nuestro, que se plantó y dijo que no. Ganó las elecciones y llevó adelante un proceso sin esos condicionamientos. Por lo tanto, creo que los procesos son totalmente distintos y responden a sus patrones históricos. No hay ninguna duda que el proceso chileno fue de una manera y el proceso argentino fue de otra manera. Pero bueno, responde a esas condiciones históricas que nos tocó vivir, y yo creo que el proceso argentino es un ejemplo en esa etapa para el mundo. Tal cual, tal cual. Ahí te voy a dar, Gaby, ahí te di el audio, Gaby. Gaby Enzano, ahí fíjate si te habilitó. Ahí te mandé, ahí está, ¿no?
¿Está ahí? ¿Lo puedes habilitar? Ahí. A ver, Gaby. ¿Pudiste? Ahí tenés el audio, Gaby. Fíjate de conectarlo. No, Ahí está, ahí está. ¿a mí? Sí. Bueno. No, una acotación nada más, Carlos. Con respecto a lo que fue el juicio, me acuerdo de un discurso de Fidel Castro que felicitaba a Alfonsín porque decía que el juicio había sido distinto al de Nuremberg, donde 4 países vencedores enjuiciaban a un país vencido. Eso era para destacar. Y con respecto a lo que mencionaba de los líderes, me gustaría saber qué opina ahora de la situación política actual. Si él ve que hay militancia, que hay posibilidad de recuperar esos viejos partidos o esas viejas ideologías, o ve apatía en la parte más joven. Yo veo apatía, veo como que ya hemos perdido el tren de lo que fue el 83, el 85, los 90 incluso. No sé cómo lo ven. Bueno, en parte sí, pero también tengo expectativas y esperanzas. Yo creo que, bueno, nosotros mismos ahora en la provincia de Buenos Aires estamos tratando de hacer una síntesis entre el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, que tiene una muy buena gestión, sobre todo en tema de salud, ya que es un tema actual. Ha sabido atender muy bien y además ha puesto equilibrio entre lo que es la preservación de la salud y también la actividad económica y comercial. Por ejemplo, una fábrica como Orbis, que tiene 700 trabajadores, está plenamente en marcha, observando todos los protocolos de seguridad. Por lo tanto, nosotros estamos planteando que él pueda encabezar el nuevo comité de provincia, de la provincia de Buenos Aires. Pero además lo acompaña Juan Manuel Casella, que también es un político muy reconocido, con toda una trayectoria muy limpia. Humildemente yo también estoy haciendo mi aporte ahí. Y entre las figuras que estamos viendo emerger, porque tiene llegada a los sectores jóvenes con un pensamiento socialdemócrata, moderno, etcétera, está la de Martín Lustó, el senador Martín Lustó, que concita mucho la atención de los jóvenes. Nosotros lo hemos invitado a dar algunas conferencias aquí en la Universidad Nacional de La Plata con un gran suceso. Se comunica de manera muy coloquial, muy entendible, y por lo tanto no sé si van a ser como los liderazgos de antes. Pero está clarísimo que ningún partido individualmente considerado ahora es la solución para el país. Ahora esta es la etapa de las coaliciones. Pero dentro de esas coaliciones tiene que haber partidos políticos fuertes, en cuanto a que tengan valores, creencias, ideas, y que no tengan un planteo oportunista. Obviamente yo creo que mi partido, ustedes saben que yo soy radical de toda la vida, tiene que recuperar un poco esa mística. Tiene que ser la columna vertebral de un armado más amplio que sea capaz de equilibrar y controlar el poder y ofrecerse como una alternativa política, pero con rasgos bien definidos. Y bueno, nosotros estamos en ese planteo de renovación de autoridades. La cuarentena nos impidió que esto se consumara, pero en algún momento se va a hacer, y somos optimistas en cuanto a que podemos salir un poco de esas castas a las cuales se aludía antes con razón. Ojalá, ojalá así sea. Ahí uno de los chicos manda saludos de parte de Carlos Becerra, o que lo conocía Carlos Becerra, que dice que vos lo conocías, ¿puede ser? Sí, lo conozco mucho, Carlos Becerra de Córdoba. Es muy Sí. amigo, sí. Sí, así Conocí que bueno. a él, a su padre, y hemos militado juntos en la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical. Mirá vos. Bueno, a ver, está Yolanda, a ver si le puedo dar, ahí le di el audio a Yolanda, porque no le veo, así termina una mujer despidiéndote, o a Amalia, porque no tengo el audio, Amalia no tiene audio lamentablemente, y Yolanda no sé por qué tampoco le activa el audio. Si me quiere escribir
escribirle algo y le digo algo, pero estamos como hoy la tecnología nos ha jugado una mala pasada, Federico. Bueno, paciencia. Yo creo que ustedes están censurando a las mujeres, pero bueno. No. Amalia dice, ¿qué dice Amalia? A ver la carita de Amalia, que veo la carita, no la censuramos. A ver, te voy a dar. No, es una broma, es una broma. No, ya sé. Bueno, yo te recontra agradezco, yo sé que ahora tenés un compromiso, te voy a dejar un cachitante así podés descansar, yo te recontra agradezco. Hay un montón de gente que se quedó afuera porque tampoco pudo conectar, así que creo que en algún momento te voy a volver a molestar. Si no te molesta, seguramente algún tema vamos a encontrar en estos tiempos. Ahí está Olga, tu vecina. A ver si le puedo conectar el audio, así te saluda. Olga, ahí te conecté el audio. ¿Dónde estás? Se descolgó Olga, pobre, que vive ahí está ahí en Córdoba. Seguramente se quedó sin internet. Bueno, Federico, yo te recontra agradezco. Voy a ver si alguien quiere preguntarte algo más. Y bueno, ahí voy a dejar que te saluden, para que les voy a liberar el micrófono para que el que te quiera saludar, solo un saludo, puede ahí activarse el micrófono. Si alguno quiere saludarlo, yo te recontra agradezco, en serio. Perdón la desprolijidad, son cosas que escaparon. Había por ahí un montón de gente muy interesada, pero bueno, no, la tecnología nos ha jugado una mala pasada. Ahí activé los micrófonos. Sí, el que quiera activarse el micrófono lo puede hacer ya por su cuenta. Federico. Sí. Si me estás escuchando, Néstor Mercuri, yo soy el amigo de Carlos Becerra. Fuimos compañeros en el Montserrat. Sí, y claro. con vos nos cruzamos en La Plata. Yo era uno de los integrantes de AREM en el CEM, Centro Estudiante de Medicina en La Plata. Lamentablemente después el tiempo nos separó, pero bueno, quería por lo menos hacerte llegar mi saludo y el saludo de Carlos Becerra, con el cual estoy en contacto continuamente porque somos amigos y entrañables. Bueno, yo te agradezco mucho y retribuirle a Carlitos, con el cual también estoy en contacto bastante permanente. Bueno, si te dejo a vos el saludo final y recontra agradecido, te lo digo otra vez. Muchas gracias. Me respondiste al toque, es decir, siempre tuviste muy buena predisposición y la verdad que eso habla muy bien de vos. Muy bien. ¿Sí? Bueno, yo no tengo otra cosa que agradecerle a todos ustedes por haberme conectado de esta manera. Para mí es muy... Uy. Desde ya les agradezco mucho, quedo a disposición para algún otro momento que tengamos oportunidad de encontrarnos y no tengo otra cosa que decir que todos estos temas técnicos los subsanamos con mucha buena voluntad, que se cuiden, estamos pasando una situación extraordinaria y ya nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. Nos estamos viendo, Federico, gracias. Hasta luego, bueno, gracias a todos, perdón la desprolijidad y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias.